Bueno, continuamos. Valerie, ¿está todo en orden? Sí, se ve y se oye bien. Bueno, muy bien. Entonces, muy bien. Íbamos por cuál problema, 9.2, 9.3. Ok, 9.4. Vamos a hacer un circuito serie paralelo. Entonces vamos a ver, determinar la corriente I necesaria para establecer un flujo de 1.5 por 10 por 10 a la menos 4 Webers. En la sección derecha indicada en la figura. Ok, entonces, aquí tenemos nuestro circuito magnético. Entonces tenemos partes en serie y parte en paralelo. Entonces vamos a ver cómo se resuelven cuando son así. Bueno, en realidad ya ustedes se imaginarán, ¿verdad? Es exactamente igual que en los circuitos eléctricos. Entonces no hay ninguna complicación. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. Vamos a ver, dice, solo tenemos una bobina, la bobina primaria, no hay bobina secundaria, tenemos 50 vueltas, tenemos el flujo en esta parte y 2 que nos lo dan, 1.5 por 10 a la menos 4. Tenemos las longitudes EFAB, EFAB y las longitudes BDCE, o sea, B, C, D y hasta E. Okay, o sea, no vuelve a B, ojo, ¿ah? Entonces, tenemos las longitudes EFAB hasta aquí, ¿verdad? O sea, tenemos esta longitud. Vamos a ver, voy a señalarla con rojo esta. Tenemos esta longitud hasta aquí, ¿verdad? Y con verde voy a señalar la otra. Tenemos esta otra longitud desde B, C hasta aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos eso. Y, por supuesto, nos dan la que está en medio, ¿verdad? Nos dan esta. ¿Ok? Que es esta que está aquí. Y el área nos la dan también. Entonces el área del circuito magnético es 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados en todas partes. Ok, entonces, listo. Podemos entonces calcular la densidad de flujo en la parte derecha porque tenemos el flujo. Entonces, esto implica, bueno, si quieren pongamos los datos todos juntos, ¿verdad? Junto con estos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a tener N igual 50 vueltas. El área igual 6 por 10 a la menos 4
metros cuadrados. Y 2, phi 2 igual a 1.5 por 10 a la menos 4 Webers, ¿verdad? Y las longitudes que ahí las tenemos. Ok, entonces, con phi 2 podemos calcular B doble raya 2, ¿verdad? La densidad de flujo, entonces va a ser I2 entre el área. Entonces, tenemos que es 1.5 por 10 a la menos 4. Bueno, ya todos nos cercioramos, todo está en un sistema internacional de unidades, entonces no hay problemas con las unidades. Entre 6 por 10 a la menos 4. Entonces, esto es 0.25 teslas. Entonces, la densidad de flujo ya la tenemos en la sección 2. Entonces, deme, por favor, la fuerza magnetizante de la sección 2, pero, ¿verdad? Bueno, nos dicen es acero laminado, ¿verdad? Entonces, no hay pérdida. Tenemos acero laminado. Ok. Entonces, vamos a ver, Yeudi. ¿Está por ahí, Yeudi? ¿Me oye? Sí, sí. A ver, Yeudi, deme H de la sección 2. Voy a serle sincero. La clase pasada se me fue la electricidad. Estoy bateado en este momento. Lo que estoy poniendo atención. Ya. Bueno, vamos a Profe, ver. Olger, ¿está por ahí? le iba a decir que se lo podía intentar yo para ver si entendía antes. Ok, Justin, dele. Vamos a ver 0.25. Cero laminado, ¿verdad? Acero Es como laminado, correcto. 50. Muy bien. Escogió las mismas que yo escogí. Entonces, H de la sección B, C, D, E es igual aproximadamente a 50 amperio vuelta sobre metro. Ok. Ya tenemos eso, pero tenemos que averiguar la fuerza magnetizante de la sección HBE, ¿verdad? Para poder encontrar las densidades de flujo, ¿verdad? Y el flujo total. Entonces, aplicamos la ley de circuitos de amperio, ¿verdad? Entonces, ley de circuitos de Ampere. Entonces, nos dice que la sumatoria de las fuerzas magnetizantes igual a 0. Y la vamos a aplicar al lazo 2 o a la malla 2 en malla 2, ¿ok? O sea, en esta, en la malla 2, ¿ok? Aquí. Entonces, aplicamos esto y nos queda que H de la sección BE por la longitud BE menos H doble barra de la sección BCDE por la longitud de la sección BCDE y en ese lazo no hay bobinas, entonces esto es igual a 0. Entonces, en este caso, tenemos HBDC que lo averiguó Justin, está bien, LBCDE lo tenemos, LBE lo tenemos y entonces tenemos que encontrar la fuerza magnetizante de la sección BE. Entonces, despejamos de aquí, ¿verdad? Sustituimos todos los datos que tenemos por 0.05 menos 50, que es la fuerza magnetizante que ya encontramos, por la longitud, que es 0.2, es igual a 0. De aquí encontramos que H de la sección BE es igual a 50
por 0.2 entre 0.05. Y esto nos da 200 amperios vuelta sobre metro. Entonces ya tenemos, acuérdense que nos están preguntando la corriente, ¿verdad? Determinar la corriente I necesaria para establecer un flujo de 1.5 por 10 a la menos 4 en la sección derecha de ese circuito magnético. Ok, entonces, ahora, para HBE de 200, entonces nos vamos a la figura y encontramos B1, ¿verdad? Para ese H en BE, entonces implica que, ¿por qué le llamé B1? No entiendo, porque yo, bueno. Ok, sí. Entonces vean, lo que yo hice, claro, es que, entonces, ok, voy a dibujarles lo que yo hice aquí. Entonces, tenemos una fuerza magnetomotriz y tenemos el circuito. Entonces, yo llamé, esta es la reluctancia de la parte BE y esta es la reluctancia de la parte Ajá. Entonces, aquí tenemos la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el lazo 1 y el lazo 2 o malla 2. Entonces aquí tenemos la reluctancia BE. Aquí tenemos la reluctancia BCDE. Entonces esto, el problema lo llamó I2 o Fi2, ¿verdad? Entonces yo llamé a este Fi1. Eso fue lo que hice. ¿Ok? Ok, entonces volvamos al problema, ¿verdad? Me distraje, disculpen. Ok, con ese HBE, entonces podemos encontrar B1. Entonces, esto implica que la densidad 1, Valerie, démela. Para esa HBE, vamos a ver cuánto le da a usted. Em, 1,02, algo así más o menos. Escogió lo mismo que yo, Bueno. 1.02 Tesla. Perfecto. Entonces, con B, la densidad, ya podemos encontrar el flujo 1. ¿Verdad? Entonces, el flujo 1 es igual a B1 por el área. El área es igual en todo lado, entonces no hace falta ponerle subíndices. Entonces, esto es igual a 1.02 por 6 por 10 a la menos 4. Y entonces, el flujo 1 es igual a 6.12 por 10 a la menos 4 Webers. ¿Ok?
Entonces, el flujo total ya lo podemos encontrar, ¿verdad? Porque aplicamos el flujo en cada nodo, es la suma de cada flujo que llega. Entonces, el flujo total es igual al flujo 1 más el flujo 2. Y esto es igual a 6.12 por 10 a la menos 4 más 1.5 por 10 a la menos 4. Todo está en Sistema Internacional de Unidades, entonces no estamos perdidos con las unidades. Entonces, el flujo total es igual a 7.62 por 10 a la menos 4 Webers. Entonces, con el flujo total podemos encontrar la densidad total. Es igual al flujo total entre el área. Entonces esto es igual a 7.62 por 10 a la menos 4 entre 6 por 10 a la menos 4. Estamos en sistema internacional, las dos cosas, entonces no hay problemas y entonces esto da 1.27 teslas. Entonces, deme, Richard, la fuerza magnetizante de la sección que no conocemos, o sea, de la sección E, F, A, B. ¿Cuánto le da? Prende el micrófono, Richard. Voy, profe. Estoy viendo el gráfico. 1.27, de ahí podría ser como cercano a 500. Ok, a mí me dio 560 amperios vueltas sobre metros. Y entonces, ahora sí podemos aplicar la ley de circuitos de Ampere para encontrar la corriente, ¿verdad? Entonces, ahora aplicamos al lazo 1. Entonces, esto implica que la sumatoria de las fuerzas magnetizantes es igual a 0. Entonces, ahora sí tenemos bobina. Entonces tenemos N por la corriente menos la fuerza magnetizante de HB menos H BE por L de la seccioncita esa BE menos la sección larga que es la H de EFAB por L EFAB. Y esto es igual a 0. Entonces, sustituimos, por eso es que teníamos que encontrar todas las H's y las... ¿Por qué? Porque teníamos que encontrar esas H's para poder encontrar la corriente, ¿verdad? Porque el número de vueltas sí lo tenemos. Entonces, de aquí, despejamos y entonces nos queda que N por I es igual a 200 sí, HB es 200. 200 por 0.05, que es la longitud, más 560, que es HEFAB, por la longitud de esa sección, que es 0.2.
Esto da 122. Y las números de vueltas son 50. Entonces, esto implica que la corriente es igual a 122 entre 50 vueltas. Y entonces, esto da 2.44 amperios. Entonces, fíjense que podemos confirmar que la permeabilidad depende de la fuerza magnetizante. ¿Verdad? Entonces, decimos, para la sección BCDE, tenemos que la permeabilidad es B doble raya entre H doble raya de esa sección. Y esto es estamos en la sección 2, ¿verdad? BCDE. BCDE, ajá. Para esa sección, entonces esto es B2 entre, digamos, llamémosla H2. Entonces esto es 0.25, que es B2, entre H2, que la encontramos, BCDE, entre 50. Y esto es 5 por 10 a la menos 3 Webers sobre amperio-metro. ¿Ok? Ahora, para la sección BE, vean que la permeabilidad da distinta. Nu es B1 entre H1. Y esto es 1.27 entre 200. Y esto es igual a 6.35 por 10 a la menos 3 Webers sobre amperio-metro. Y para la sección del lazo 1, EFAB, entonces tenemos nu igual a B total entre H, digamos, no, ¿cómo fue que la llamé esa? No, no la llamé H total, la llamé HEF. HEFAB. Entonces esto es 1.27 entre 560. Y esto da 2.26 por 10 a la menos 3 Webers sobre amperio-metro. Ok. ¿Alguna pregunta? Si no hay, entonces ingresamos al capítulo 10 de transformadores. Entonces, el primer
concepto que vamos a ver es inductancia mutua y transformadores. Entonces vamos a decir, un transformador consiste de dos bobinas instaladas de tal manera que el flujo de la energizada active la segunda bobina. La activación de la segunda bobina se da gracias al campo magnético producido por la bobina energizada, la cual induce un campo magnético en la segunda bobina. Todo este proceso se produce gracias a las leyes de Faraday y de Lenz. La ley de Faraday, ¿qué me dice? Me relaciona la inductancia con la bobina. Y la ley de Lenz me dice que a todo campo magnético que toda corriente produce un campo magnético y que todo campo magnético produce una corriente inducida. Entonces esas son las dos leyes que gobiernan los transformadores. ¿Ok? La ley de Faraday y la ley de Lenz. Entonces, el concepto es el siguiente. Carambas, esto está lento porque esto está prendido. Eso, ahora sí. Este es el concepto del que nos valemos para hacer los transformadores. Entonces, lo que hacemos es que ponemos dos bobinas juntas. ¿Cómo las podemos poner? Ahora vamos a ver que hay muchas maneras, muchas geometrías para los transformadores. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en la clase... Uy, Dios mío, esta es la clase... No, esta es la clase 2, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Verdad? Las podemos poner una a la par de la otra. Entonces, fíjense que aquí nos están hablando y nos están indicando que este es el primario, ¿verdad? Entonces, voy a subrayar lo que tenemos que entender. Este es el primario. Entonces, tenemos una inductancia primaria de la bobina primaria. Tenemos un número de vueltas de la bobina primaria. Tenemos una corriente primaria y tenemos un voltaje primario. Vean todos los conceptos que están relacionados con la bobina primaria. Esto que entra en la segunda bobina del campo magnético, o sea, la parte del flujo que entra en la segunda bobina, o sea, en la secundaria, es lo que se llama la inductancia mutua. ¿Ok? Y tiene un flujo mutuo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener un voltaje secundario, ¿verdad? Y aquí vamos a tener una inductancia secundaria y un número de vueltas del secundario. Y toda esta unidad se llama transformador. ¿Ok? ¿Qué hace el transformador? Me transforma una corriente en otra. Eso es todo. Entonces no hay que complicarse en la cabeza nada. ¿Por qué se usan? Porque hay caídas de voltaje y porque nosotros usamos distintas corrientes para distintos aparatos, ¿verdad? Ya yo les enseñé, mi PC usa esta. El teléfono mío usa este voltaje, que no sé cuál es y no me voy a poner a ver porque no veo ya. ¿Ok? Y entonces,
en las redes nacionales de electricidad hay muchas pérdidas, hay mucha caída de voltaje. ¿Por qué? Por el efecto Joule, por el efecto de calentamiento en los cables. Entonces, el voltaje se manda altísimo desde las plantas de generación. Por ejemplo, si mal no me acuerdo, Arenal Corobicí manda el voltaje de la corriente producida allá en Tilarán a 300.000 voltios. Ese voltaje va cayendo y va cayendo hasta que llega a las subestaciones. En las subestaciones, entonces se vuelve a subir el voltaje. El voltaje es el equivalente de la presión en las tuberías de agua. ¿Ok? Entonces, en las tuberías de agua, ¿verdad? En los barrios, a la última casa le llega un poquito de presión. ¿Por qué? Porque se fue cayendo la presión en todo el barrio, ¿verdad? O la presión se va perdiendo si es que es un barrio inclinado, ¿verdad? Y a la mitad de la montaña, la municipalidad o el acueducto de ese barrio tiene que poner una bomba en medio para volver a subir la presión y que le llegue el agua a las casas de arriba. Bueno, es exactamente lo mismo lo que hacen las subestaciones. Las subestaciones, el voltaje empieza a caer, empieza a perderse voltaje, ¿verdad? Por la fricción, entonces empieza a caer el potencial de la corriente y entonces llega una subestación y la subestación vuelve a transformar esa corriente y vuelve a subirla a 300.000 voltios y la sigue mandando a los otros barrios. Las subestaciones tienen otra función también. Cuando el voltaje llega con 300.000 voltios a Naranjo, usted no puede meter 300.000 voltios en una casa, ¿verdad? Porque todo explota. Entonces lo que hace es que lo mete en una subestación, donde están esos grandes tarros grises que ustedes han visto tal vez algún día, ¿verdad? Entonces la corriente llega a 300.000 voltios y esas subestaciones las bajan a 30.000 voltios, o a 10.000, o a 9.000, ¿ok? Y entonces, con ese voltaje más bajo, los mandan por los postes en los barrios. Y en los barrios, cada cierta distancia, cada cierto número de casas ponen un tarro de esos grises. Y ese tarro gris baja el voltaje de 9.000, 10.000 o 30.000 voltios a 220, que es lo que ingresan en nuestras casas. ¿Ven? Entonces, el transformador es importantísimo. Sirve desde cargar los celulares hasta darnos corriente a las casas a un cierto voltaje que sea controlable, ¿verdad? Entonces, yo a 220, entonces sí, cojo una fase y energizo toda la casa. Entonces, en las casas llegan 3 hilos. Este con el neutro tiene 120 y este con el neutro tiene 120 voltios. Y entre este, que es la fase viva, y la segunda fase viva, hay 220 o 240. Oscila. En realidad el voltaje es muy complicado mantenerlo constante, muy constante y un cierto valor. Por eso este chunche les da un rango de voltajes, ¿verdad? Porque los voltajes oscilan mucho. Entonces, todos los aparatos se tienen que hacer con protecciones electrónicas que acepten variaciones de voltaje. Si los aparatos son muy precisos, entonces uno tiene que poner un regulador de voltaje, ¿verdad? Por ejemplo, yo a mis PCs les tengo regulador de voltaje. Entonces, ahora no lo tengo conectado en este momento porque se me quemó la batería. Pero yo le tengo este aparato. Este aparato para que no se me dañen las computadoras, porque las computadoras son muy delicadas para los cambios de voltaje. Entonces, yo alimento este aparato con una batería. Y la batería la estoy permanentemente cargando. De la batería me meto a este aparato y este aparato me da un voltaje súper constante. Entonces, las PC siempre me trabajan con un voltaje constante. Entonces, no hay variaciones. Allá en la finca, yo tuve que poner un sistema similar a este que les estoy contando para las neveras. Porque la nevera me la regaló mi papá antes de que se muriera y es una nevera de esas que es un dolor, que tiene tarjetas electrónicas y con las variaciones de voltajes la nevera se volvía loca y se descongelaba todo y era un desastre. Entonces tuve que ponerle 2 baterías de ciclo profundo,
un cargador para las dos baterías y un convertidor CD a C, pero entonces sí el voltaje es constante. Entonces la nevera ahí está trabajando perfectamente y no se volvió a descongelar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá en la finca las variaciones del voltaje son enormes, pasan de 90 voltios a 130, ¿verdad? Y ahí está oscilando. Entonces los bombillos no les pasa nada, ¿verdad? O si es una corriente de espirales eléctricas, tampoco le pasa nada. Lo único que hace es que varía la temperatura de la resistencia. Pero cuando es un aparato controlado electrónicamente, ahí sí se vuelve loco porque los voltajes tienen que ser muy constantes para la tarjeta. Entonces, le puse un protector de voltajes, un supresor de picos de rayos y además el sistema ese de alimentarlo con voltaje constante para que no se me quemara la nevera, porque Dios guarde, ya estar sin nevera olvídense, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el concepto de los transformadores, ¿ok? Entonces, vamos a poner donde, ¿verdad? Para que no se les olvide, la bobina primaria, vamos a ponerlo con letras de ecuación, la bobina primaria es a la que se le aplica la fuente. La bobina secundaria es a la que se le aplica, ¿qué? La carga. Ok, esto que está aquí es, ¿verdad? Aquí está la fuente, esta es la fuente. Entonces la fuente se la aplico a la primaria. Y aquí, ¿qué es lo que le aplico aquí? Una Z, una impedancia, ¿verdad? Esta es la impedancia total que ve esta bobina. O sea, este es el transformador que está en el poste de su barrio. Entonces, ¿qué está viendo ese transformador? Toda la impedancia de todas las casas que están pegadas a ese transformador. ¿Ok? Entonces, para la bobina, primaria, la aplicación de la ley de Faraday resulta que la ley de Faraday me dice que el voltaje en la bobina primaria es igual a N, el número de vueltas de la bobina primaria, por la variación en el tiempo del flujo primario. Voltios. ¿Verdad? La cual se puede reescribir como el voltaje primario igual a el número de vueltas de la primaria y multiplicamos arriba y abajo por un diferencial de corriente. Entonces queda el diferencial de flujo del primario entre un diferencial de la corriente primaria por la corriente primaria con respecto al tiempo. Y entonces esto que está aquí es, este término es la inductancia. Entonces esto queda la inductancia de la primaria por la variación de la corriente en el primario con respecto al tiempo. Y esto sigue teniendo unidades de voltios.
No me voy a perder. Vamos a ponerle número a las ecuaciones porque creo que más adelante. Ah, no, este es 10, ¿verdad? Sí, es que tengo que corregir mis apuntes. Bueno. Vamos a llamarle esta simplemente 1. A esta le vamos a llamar 2. Y por supuesto que para la segunda, para la bobina secundaria, tendremos de la misma ley, vamos a tener que el voltaje en la bobina secundaria es NS, el número de vueltas de la secundaria, por la variación del flujo mutuo, en este caso, con respecto al tiempo. Y esto siguen siendo voltios. Ok, y esta es la número 3. Vamos a quedar aquí porque ya llegamos a las 11:53. Y solamente vamos a poner esta nota para no perdernos. ¿Dónde? Phi m es la porción del flujo primario phi p que enlaza y energiza el devanado secundario. Caramba, se me acabó la pizarra. El devanado, phi es la porción del flujo primario que enlaza y energiza el devanado secundario. Ok. Ahí quedamos. Por el momento falta un poco de teoría que la vemos ahora en la tarde y un par de problemas que hacemos y cerramos. Y ya podemos hacer entonces la semana entrante el laboratorio de transformadores. Profe, Dígame, Valerie. la entrega para el reporte de esta semana es que me sale como restringido, entonces no sé, no se puede hacer Restringido, aún. para ver. Sí. Vamos a ver. Y Mediación. yo también estaba viendo eso. Pero, es que lo están tratando de subir en el enlace anterior. Pero no, yo les hice hoy un enlace para que lo suban. Está restringido, sí, tienen razón. Caramba. Vamos a ver. Laboratorio 5, semana pasada. No disponible a menos que usted pertenezca a cualquier grupo. ¿Qué es este enredo que hace mediación? Poder permitir envíos el 25 y fecha de entrega hoy a las 11 de la noche. Caramba.
De yo no sé por qué hace eso. A ver, hay algo más que tengo que variarle. Fecha límite. Profe, ¿no será que ahí donde dice guardar cambios y mostrar? Sí, claro. No, pero el siguiente. Yo nunca uso ese. De ahí, démosle a ver. No, se volvió loca. Mediación virtual. Voy a hacerlo otra vez. Em, ok. Muestre y voy a poner laboratorio 5. A permitir envíos hoy y la fecha de entrega es hoy mismo. A las 11 de la noche. Recordame calificar. Ok. Ahora sí, ahí está bueno. Y borro este. Pruébelo, Valerie. Una pregunta, ¿para cuándo usaría el segundo parcial? ¿Cómo dijo Yaudi? ¿El segundo examen para cuándo sería? Una semana más o menos. La semana entrante, sí. No, después de la semana entrante. Ah, ok. Profe, ya sale bien. Solo Sí. que veo que la fecha de entrega dice que hasta el 25 de diciembre. No sé si lo quiere 25 de cambiar. diciembre. Sí. ¿Pero qué me pasa? ¿Estoy tonto? ¿Qué? Ah, con razón, claro. Ahora sí, Valerie. Sí, ahora estoy. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos a las 2 de la tarde, ¿ok? Yo tengo que salir corriendo ya. Gracias, profe. Bueno, pura vida. Gracias, profe. Ok.